Me llamo Antonia, tengo 78 años y me echaron de la casa que construí con mis propias manos. ¿Quién me echó? Mi nuera y mi propio hijo. No fue poco a poco, ni con cuidado. Fue de golpe. Dijeron que yo era un estorbo en sus vidas, que ya era hora de que me fuera. ¿Y sabes qué es lo peor? Ese mismo día lo celebraron. Apenas salí con la maleta en la mano, ya estaban poniendo música a todo volumen, abriendo botellas y riendo como si hubieran ganado una guerra. Lo vi todo desde la ventana del taxi. No lloré, solo miré. Ellos no sabían que había una cláusula olvidada en el contrato de esa casa, y esa cláusula iba a poner todo patas arriba. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender cómo empezó todo, porque estas cosas nunca pasan de la nada. Se van acumulando poquito a poco, hasta que se convierten en este tipo de tragedia. Mi hijo se llama Daniel. Siempre fue un chico bueno, callado, trabajador. Pero todo cambió cuando conoció a Clara. Ella llegó a nuestras vidas diciendo que quería ayudar, que quería cuidar de él, que quería sumar. Y por un tiempo, le creí. Era amable, sonreía, ayudaba en la cocina, fingía preocuparse por mí. Pero eso duró poco. En cuanto se casaron, empezó a mostrar quién era de verdad. Cambió su forma de hablarme. Empezó a darme órdenes en mi propia casa. Yo pensé que era una etapa, que con el tiempo mejoraría. Pero no mejoró. Y yo no decía nada. Lo dejaba pasar. Mi esposo y yo construimos esa casa, ladrillo por ladrillo. Él falleció hace 12 años. Desde entonces, me quedé sola allí, y Daniel vivía cerca. Cuando se casó con Clara, yo misma insistí en que vinieran a vivir conmigo. La casa era grande, yo me sentía sola, y quería tenerlo cerca. Preparé una habitación nueva para ellos. Gasté dinero que no tenía. Renuncié a mi espacio, a mi privacidad. Lo di todo de buena gana. Y por un tiempo, funcionó. Hasta que Clara empezó a decir que yo era entrometida, que me metía demasiado, que mi presencia complicaba su matrimonio. Empecé a escuchar indirectas en las conversaciones. Luego, ya no eran indirectas. Me lo decía a la cara, que la casa ahora era suya. ¿Y mi hijo? Bajaba la cabeza. No me defendía. No decía nada. Las cosas empeoraron cuando enfermé. Empecé a tener problemas de presión, de circulación. Necesitaba ayuda para ir al médico, para comprar medicinas. Clara decía que fingía. Llegó a cerrar con llave la puerta de su habitación para que no entrara. Un día me dejó sin llevar al hospital y fui sola, caminando despacio, casi cayéndome. Cuando volví, montó un escándalo diciendo que había salido sin avisar. Daniel se puso de su lado, y ahí entendí que estaban planeando sacarme de allí, pero nunca imaginé que lo harían de forma tan cruel. Una mañana de sábado, Clara entró en mi cuarto con Daniel detrás y me dijo que tenía hasta el final del día para irme. Lo dijo con un tono tranquilo, frío, como si me pidiera que tirara la basura. Dijo que yo era una carga, que quería paz, que la casa ahora era de ellos, que la estaban poniendo a su nombre y que yo no tenía derecho a nada. Y mi hijo, ese niño que cargué en brazos, no abrió la boca para defenderme. Ni una palabra. Solo miró al suelo. Me dieron una maleta, una sola, y me echaron como si fuera un trasto viejo. Tomé mi ropa, algunas fotos antiguas, un abrigo, y me fui, sin abrazos, sin lágrimas. Y mientras salía por la puerta, escuché a Clara llamando a una amiga para decir: «Ven, que la casa ahora es solo nuestra». Lo oí. No era solo un desalojo, era una celebración, y eso me dio rabia. Pero no una rabia de gritar, una rabia que se guarda, que se recuerda, porque ellos olvidaron un pequeño detalle. Cuando mi esposo y yo construimos la casa, la pusimos a nombre de una empresa familiar para proteger el patrimonio. Y años después, cuando él murió, el abogado sugirió incluir una cláusula en el contrato. Decía que yo podía vivir allí hasta el último día de mi vida, que nadie podía sacarme, ni hijo, ni nuera, ni nieto, ni nadie. Ese papel lo tenía guardado como si fuera basura. Ni lo recordaba bien. Pero ese día, después de salir de la casa, lo busqué.
Fui al mismo abogado, que ya estaba mayor pero aún lúcido, y se lo mostré. Lo leyó, me miró serio y dijo: «Antonia, no podían hacerte esto, y ahora van a tener que enfrentar las consecuencias». El abogado se llamaba Ramiro. Había visto muchos casos como el mío, pero cuando leyó el contrato y vio la cláusula olvidada, se sorprendió por cómo actuaron Clara y Daniel. Me pidió calma. Dijo que no debía armar un escándalo ni intentar volver a la casa por la fuerza. La mejor respuesta sería legal, con la firma de un juez, no con peleas en la puerta. Estuve de acuerdo. No quería venganza. Quería justicia. Quería lo que era mío por derecho. Y más que eso, quería que entendieran el error que cometieron, que sintieran vergüenza, porque echar a una madre de su casa y hacer una fiesta el mismo día, eso no se le hace a ningún ser humano. Ramiro actuó rápido. Tenía copias antiguas de los documentos de la casa y presentó una demanda urgente para recuperar mi derecho a la posesión, basado en la cláusula que me protegía. Solo saldría de esa casa cuando muriera. Mientras tanto, me pidió que me quedara en un hotel pequeño, donde él tenía crédito, para no gastar dinero en alojamiento. Fueron 2 semanas largas, en las que me quedé en silencio en la habitación, pensando en todo, recordando cada detalle de lo que viví con mi hijo desde que nació. Recordé cuando se cayó de la bicicleta y lo llevé en brazos al centro de salud. Recordé cuando tuvo fiebre alta y pasé la noche poniéndole paños húmedos en la frente. Recordé cuando me llamó heroína en el Día de la Madre, cuando aún era pequeño, y ahora me había dado la espalda para complacer a una mujer que apenas conocía. Cuando aprobaron la orden judicial, Ramiro me llamó y dijo: «Mañana reciben la visita oficial. Prepárate para volver a casa». No respondí nada. Solo cerré los ojos y respiré hondo. Al día siguiente, un oficial de justicia tocó la puerta de la casa donde estaban Clara y Daniel, y les entregó el documento. A partir de ese momento tenían prohibido impedirme entrar. Si desobedecían, enfrentarían consecuencias legales y podrían incluso ser desalojados por la fuerza. Quedaron en shock. Ramiro me contó después que Clara intentó discutir, pero no tenía ningún papel que la respaldara. Todo estaba a mi nombre, aunque ella pensara que era la dueña. ¿Y Daniel? Dijo que no sabía nada. Siempre él, sin reaccionar, como si fuera un títere en sus manos. Regresé a la casa al final de la tarde. Entré por la misma puerta por la que había salido días antes. Clara estaba en el sofá, con los brazos cruzados, y Daniel detrás de ella. Ninguno dijo una palabra, ni siquiera un «buenas tardes». Entré despacio, dejé mi bolso en un rincón, fui a mi cuarto y me senté en la cama. Mi corazón latía fuerte, pero no iba a irme otra vez. No ahora, no mientras estuviera viva. Que se arreglaran ellos. La casa seguía siendo grande, y cada uno podía quedarse en su espacio. Pero no fue así. 2 días después, Clara tomó sus cosas y se fue. Dijo que no soportaba más esa humillación, que no iba a vivir bajo el mismo techo que yo. Le echó toda la culpa a Daniel y desapareció. Y él se quedó ahí, parado, sin saber qué hacer. Intentó pedirme disculpas. Dijo que estaba confundido, que pensó que no me importaría irme, que no entendió bien lo que pasaba. Pero yo ya no quería hablar. Quería vivir el resto de mis días en paz, aunque fuera sola. No quería acercamientos forzados, mucho menos arrepentimientos de última hora. El tiempo pasó y las noticias corrieron por el barrio. Las vecinas, que antes se callaban, empezaron a visitarme. Dijeron que ya sospechaban de Clara, que ella mandaba en todo y que Daniel había cambiado mucho desde que se casó con ella. Dijeron que estaban de mi lado, y yo solo escuchaba. No tenía fuerzas para repetir todo lo que pasó, pero una parte de mí sentía algo extraño. Sí, había ganado, pero esa victoria tenía un sabor amargo. No debía ser así. Ninguna madre debería pasar por esto. Ninguna madre debería ver a su propio hijo celebrar su salida como si fuera una liberación. Después de que Clara se fue, Daniel intentó empezar de nuevo. Quería volver a acercarse a mí. Quería que olvidara todo. Pero olvidar no es borrar.
Olvidar no es hacer como si nada hubiera pasado. Intentó convencerme de que todo fue un error, que estaba ciego de amor, que se dejó influenciar. Pero él sabía dónde vivía. Sabía quién pagó cada centímetro de esa casa. Sabía quién hizo las cuentas, quién compró el cemento, quién cargó los sacos de arena a la espalda. Sabía que esa casa era mi hogar, y aún así, me dio la espalda. Me quedé allí, sentada en el patio, mirando al fondo del terreno, pensando en todo lo que enfrenté. No quería venganza, solo quería que sintieran el peso de sus decisiones. Y lo sintieron. Clara se fue con vergüenza. Daniel se quedó con el vacío. Y yo me quedé con la casa, porque al final fue la justicia la que habló más alto. No los gritos, no los ataques. Fue un papel firmado, guardado durante años, el que me devolvió lo que me quitaron sin piedad. Después de que Clara se fue, todo cambió. La casa quedó en silencio. Las puertas dejaron de abrirse y cerrarse. Nadie más caminaba de un lado a otro con el celular en la mano. Las luces se apagaban. El sonido del televisor dejó de retumbar en la sala. Los tacones de Clara, su voz alta, sus órdenes, todo desapareció. Pero aunque la confusión terminó, no se podía decir que el ambiente era ligero. Solo estaba detenido. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba temprano, arreglaba mi cuarto, preparaba mi café como siempre. No quería preocuparme más por lo que decían o hacían. Solo quería vivir tranquila, sin ser humillada otra vez en la casa donde pasé la mayor parte de mi vida. Daniel se quedó. No se fue con ella. No intentó seguirla. Solo aceptó. Pasaba los días callado, como si no supiera qué hacer. Intentaba hablar, pero yo no le daba espacio. Venía a la cocina. Preguntaba si necesitaba algo. Ofrecía ayuda con las compras, pero yo respondía lo justo. No quería pelear, pero tampoco iba a fingir que nada había pasado. Él sabía lo que hizo. Estuvo del lado de ella cuando más lo necesité, y ahora quería actuar como si todo estuviera normal. Pensaba que con un gesto simple podía borrar todo, que bastaba con traer un paquete de pan o ofrecer un café para solucionar lo que pasó. Pero aquello no era un malentendido. Fue una traición, y no cualquier traición. La peor, la de un hijo que abandona a su propia madre. Yo había escuchado historias de otras mujeres en la iglesia, en el mercado, de madres mayores que fueron dejadas de lado. Nunca pensé que me pasaría a mí, pero pasó. Y no fue por falta de advertencia. No fue porque él no supiera las cosas. Daniel sabía muy bien lo que hacía. Sabía lo que esa casa significaba para mí. Sabía que su esposa me trataba como una carga. Sabía que no tenía nada más que ese lugar. Aún así, eligió su lado. Y ahora quería mirarme con lástima, con arrepentimiento. Pero yo no quería mirarlo con rabia, ni con rencor. Solo quería distancia. Quería paz. Por eso seguí mi vida en mi rincón, sin interferir en nada. Él comía en la sala, yo en la cocina. Él veía televisión por la noche, yo me encerraba en mi cuarto. Y así pasaron los días, uno tras otro, como si el tiempo quisiera borrar lo que pasó. Pero mi cabeza no olvidaba. Recordaba cada detalle del día en que me echaron. La maleta lista, las palabras frías, la celebración. Los vi con mis propios ojos abriendo champán y riendo, mientras yo me iba en un auto a ninguna parte. La primera semana después de volver, recibí una visita. Era doña Teresa, mi vecina de enfrente. Había oído la historia a medias, pero quiso confirmarla conmigo. Preguntó si era verdad que Daniel y Clara intentaron sacarme de la casa. No di detalles, solo asentí. Ella negó con la cabeza y dijo que siempre pensó que Clara era muy mandona, que su actitud nunca fue buena, que parecía que usaba a Daniel para algo. Yo solo escuché. No quería convertir todo en chisme, pero poco a poco, otras vecinas también empezaron a venir. Llegaban con excusas simples: traer pan, pedir una receta, devolver un recipiente. Pero todas querían saber lo mismo: ¿qué había pasado realmente allí dentro? Algunas se pusieron de mi lado, dijeron que era fuerte, que se emocionaron con lo que supieron. Otras solo querían los detalles, pero yo no quería atención, no quería ser víctima.
Solo quería el derecho a envejecer en el lugar que era mío, sin tener que defenderme todo el tiempo. Era en lo que más pensaba. No quería lidiar más con gente falsa, ni con palabras vacías. Quería despertarme, tomar mi café, caminar por el patio y acostarme por la noche con la cabeza tranquila. Pero incluso con todo eso, Daniel seguía intentando acercarse. Un día dejó un plato de sopa en mi puerta. Otro día dejó una nota pidiendo disculpas. Y aunque no respondía, lo guardaba todo. No porque me pareciera bonito, sino porque esos gestos me mostraban que él sabía lo que había hecho. Ninguno de esos gestos iba a cambiar lo que pasó, pero mostraban que intentaba entender su error. Y eso ya era algo. Pero mi tiempo era otro. No quería prisas. No quería perdón apresurado, ni acercamientos forzados. Él podía seguir en la casa, siempre que me respetara. Pero no iba a fingir que era el mismo hijo de antes. Ese hijo se quedó atrás el día en que me dio la espalda por una mujer que apenas conocía. Después de que Clara se fue, todo quedó en calma. No había más tacones resonando en el pasillo, ni música alta en la sala, ni sillas arrastrándose, ni puertas golpeando. La casa volvió a ser como antes de que ellos llegaran. Daniel siguió viviendo conmigo. No dijo que se iba. Tampoco mencionó a Clara. Solo se quedó, como esperando que yo actuara como si nada hubiera pasado. Pero no dije nada, ni pregunté. Solo seguí con mi rutina. Me levantaba, barría el suelo, hacía mi café, comía sola y lavaba mis platos. Él pasaba por mi lado. A veces decía, «Buenos días», o preguntaba si necesitaba algo. Yo respondía lo justo. No quería charlas. Él sabía lo que había hecho. No fue un error pequeño. Dejó que su esposa mandara en todo, incluso en mí. Sabía que me estaban maltratando, y aún así se quedó callado. Cuando ella me echó, él sostuvo la maleta y se quedó parado en la puerta. No hizo nada. No dijo nada. Solo bajó la cabeza. Ahora venía con preguntas y favores, pero eso no borra lo que pasó. Seguí viviendo en la misma casa. Él se quedó en la habitación que antes compartían. Clara dejó todo atrás. Ropa, zapatos, maquillaje. No volvió a buscar nada. Se fue rápido, con una bolsa en la mano. Se fue sin mirar atrás. Y él, después de que ella se fue, empezó a caminar con la cabeza gacha dentro de la casa. No hablaba. No ponía la tele alta. No invitaba a nadie. Se quedaba en su cuarto. Trabajaba y volvía. Y yo fingía que no estaba ahí. No iba a discutir. No iba a armar un escándalo. Pero no iba a fingir que todo estaba bien. Algunos vecinos empezaron a hablar. Dijeron que vieron a Clara irse a toda prisa. Uno contó que salió llorando, diciendo que no aguantaba más. Escuché todo en silencio. No quería repetir la historia. A la gente le gusta saber de la vida de los demás, pero no ayudan cuando los necesitas. Cuando me echaron, nadie tocó mi puerta para defenderme. Ahora querían detalles. Pero no conté nada. Solo dije que vivía en la casa como siempre fue mi derecho, y que no había más que decir. Una semana después de que Clara se fue, Daniel llegó con un pastel. Dijo que lo compró en la panadería y lo dejó en la mesa. Lo miré. Agradecí con un gesto y seguí removiendo los frijoles. Él se quedó parado unos segundos y luego salió de la cocina. No tocamos el tema. 2 días después, dejó un sobre en mi puerta con una nota que decía «Perdón». Nada más. Tomé el papel, lo leí, lo doblé y lo guardé en el cajón del armario. No respondí. No lo tiré. Solo lo guardé. No quería hablar. Y él necesitaba entender que las disculpas no borran las acciones. Mi cuarto seguía igual. Todo limpio, ordenado, guardado. No cambié nada. No moví muebles. No toqué nada del resto de la casa. La casa era grande. Había espacio para los dos. Pero no quería acercamiento. Si él quería vivir ahí, que se quedara, pero respetando mi espacio y sin fingir que todo estaba resuelto. Todavía recordaba la maleta en sus manos. Recordaba la fiesta que hicieron el mismo día que salí con vergüenza y cansancio. Los vi brindando en el patio como si yo fuera un estorbo. Y eso no se olvida. Empecé a hacer todo en mi horario. Almorzaba temprano. Cenaba sola. Ya no usaba la sala.
Prefería quedarme en mi cuarto. A veces salía al porche solo para tomar aire. No quería cruzarme con él todo el tiempo. No quería ver su cara de arrepentimiento. No quería escuchar intentos de conversación forzada. Solo quería vivir a mi manera. La edad me enseñó que no todo necesita respuesta y que no todos los lazos de sangre garantizan respeto. Un día me trajo un medicamento que solía tomar. Dijo que lo recordó porque vio la caja vacía en la basura. Agradecí. Tomé el medicamento y lo guardé en el armario. Otra vez, sin charla. Él intentaba mostrar cuidado, pero era tarde. El cuidado que necesitaba fue el día que Clara dijo que yo era una carga. El cuidado que quería fue cuando pedí ayuda para ir al médico, y ella se negó. El cuidado que habría hecho la diferencia fue protegerme cuando dijeron que no servía para nada. Seguía mis días con calma. Hacía mis tareas, mis oraciones y dormía temprano. Cuando escuchaba pasos en el pasillo, sabía que era él. Cuando la llave del baño se abría, reconocía el sonido. Me acostumbré a su presencia de nuevo, pero no a lo que había hecho. No es fácil compartir el tejado con alguien que te dio la espalda, pero tampoco era momento de guerra. Solo quería seguir viviendo, que él lidiara con su arrepentimiento y que no me molestara más. Después de algunas semanas viviendo de nuevo con Daniel, las cosas seguían igual. Él intentaba mostrarse presente, pero sin saber cómo actuar. Yo no respondía mucho, y él parecía no saber si insistir o dejarlo pasar. No facilitaba las cosas, no quería facilitarlas. Lo que él hizo no se borra. No me defendió. Se quedó callado cuando más importaba, y ahora venía con pequeños gestos como si fueran suficientes. Pero no quería regalos, comida ni favores. Quería respeto, y eso él no lo tuvo. Un día entró en la cocina mientras cortaba verduras y se quedó mirándome. Sentí que iba a decir algo importante, pero no dijo nada. Solo tomó un vaso, lo llenó de agua y salió. Así era siempre. Quería acercarse, pero le daba miedo mi reacción. Y yo no daba señales de querer hablar. Estaba cansada. Vivir bajo el mismo techo ya era suficiente. No quería escuchar disculpas que no cambiaban nada. En esa época, noté que Daniel estaba diferente, más callado, más encerrado. Salía temprano y volvía tarde. Parecía siempre tenso. Un día lo vi en el patio hablando por teléfono. Estaba molesto, hablaba bajo y miraba a los lados todo el tiempo. No escuché todo, pero entendí que hablaba de dinero. Decía que necesitaba tiempo, que aún vivía conmigo, que la situación no estaba resuelta. Cuando colgó, entró en la casa como si nada, pero supe que algo no estaba bien. No pregunté, solo lo guardé en mi cabeza. Una tarde llegó con una mujer que no conocía. Dijo que era una amiga, abogada, y que estaba ahí para aclarar unas dudas sobre documentos antiguos. No me gustó, pero no dije nada. Ella se sentó en la sala con una carpeta en las manos. Daniel fue a su cuarto, tomó algunos papeles viejos y se los dio. Hablaron bajo durante casi una hora. Luego ella se fue. Él me dijo que solo estaba resolviendo unos asuntos del pasado. Asentí, pero me quedé alerta. Al día siguiente fui a su cuarto. Estaba vacío. Había salido a trabajar. Miré rápido los muebles y vi que la carpeta con los documentos de la casa ya no estaba. Eso me inquietó, porque esa carpeta siempre estuvo en el segundo cajón, desde la época de mi esposo. Sabía dónde estaban todas las copias, fechas, escrituras y comprobantes. Cuando noté que faltaban papeles, se me revolvió el estómago. Pero no dije nada a nadie. Esperé a que volviera. Cuando llegó, pregunté directo: ¿tocaste los documentos de la casa? Se quedó paralizado por 2 segundos. Luego dijo que había llevado algunas copias para revisar con un conocido. No le creí. Dije que nadie debía tocar esos papeles. Respondió que solo se estaba informando sobre unos detalles, que no haría nada sin avisarme. Pero yo sabía que no era verdad. El fin de semana siguiente, fui al despacho del doctor Ramiro. Ya estaba débil. Caminaba lento, pero me recibió con calma. Le pregunté si aún tenía las copias del contrato de la casa. Buscó en archivos viejos y dijo que algunos documentos habían sido retirados recientemente. Dijo que Daniel había ido
alegando que necesitaba todo para actualizar la situación del inmueble. Ramiro lo encontró extraño, pero no podía negarse, porque Daniel era hijo y tenía acceso como heredero. Salí de ahí con un nudo en la garganta. Eso era el comienzo de algo peor. Conocía a mi hijo, y ahora sabía que estaba planeando algo de nuevo. No había dejado eso atrás. Estaba yendo por otro camino. Y esta vez, sin Clara para empujar la situación. Era él tomando la iniciativa. Volví a casa y me senté en el borde de la cama. No lloré, no grité, pero me quedé en silencio mucho tiempo, pensando en lo que vendría. Los días siguientes, Daniel empezó a actuar aún más raro. Recibía llamadas y salía de la habitación. Apagaba la computadora cuando yo pasaba. Estaba inquieto. Un día lo vi en el patio rompiendo unos papeles en el fondo del terreno. Eso me puso en alerta. No vi qué eran, pero sabía que escondía algo. Empecé a dormir con la puerta del cuarto cerrada con llave. Guardé los pocos documentos que me quedaban en una bolsa de tela escondida en el armario. Ya no confiaba. Y con razón. Esa semana recibí un sobre de la justicia. Era una notificación. Mi nombre estaba en el destinatario, pero quien había iniciado el proceso era Daniel. Cuando leí el contenido, me temblaron las manos. Estaba solicitando una revisión de la posesión del inmueble. Alegaba que yo no tenía más condiciones mentales para administrar la casa, que estaba confundida y que necesitaba un nuevo tutor. Decía que quería protegerme, pero la verdad era otra. Quería quitarme la casa por completo. Cuando terminé de leer ese sobre, tuve que sentarme. No quería creer lo que decía, pero tampoco podía negarlo. Mi propio hijo estaba diciendo a la justicia que yo no tenía capacidad para decidir nada. Me llamó confundida, inestable, y usaba como excusa mi edad, mis enfermedades y hasta el hecho de que vivía aislada. Decía que estaba preocupado por mi seguridad, que quería garantizar mis derechos y mi bienestar. Pero todo era mentira. Quería el control total de la casa. Quería sacarme del camino, esta vez con un papel firmado, para no correr más riesgos. Lo que Clara no logró con fuerza, él ahora lo intentaba con pluma y sello. Ese mismo día fui de nuevo al doctor Ramiro. Le conté todo. Escuchó con atención, pidió ver el documento y se quedó en silencio unos minutos. Luego dijo con calma que, a pesar de todo, yo aún podía defenderme legalmente, que no estaba incapacitada, que todavía había tiempo para pelear. Pero su rostro estaba apagado. Era un hombre justo, pero sabía que este tipo de procesos eran lentos, agotadores, y que dependiendo del juez, podían salir mal incluso con todos mis derechos. Y yo ya no tenía fuerzas para enfrentar una guerra en la justicia. Volví a casa con la cabeza llena. Daniel estaba en el sofá, mirando el celular. Cuando me vio entrar, fingió normalidad, como si nada hubiera pasado. Pasé de largo. Fui a mi cuarto, cerré con llave y me senté en la cama. Esa noche no dormí. Me di vueltas de un lado a otro. Cada hora recordaba algo diferente. Su nacimiento, su infancia, las fiebres, las dificultades para comprar el material escolar. Cuando su padre enfermó y yo lo sostuve todo. Recordé cada gesto de cuidado que di, cada decisión que tomé para que tuviera una vida mejor. Y ahora era él intentando quitarme todo por la espalda, como si yo fuera una carga. Los días siguientes, él siguió fingiendo que no pasaba nada. Actuaba con calma, como si tuviera todo bajo control. Empezó a reunirse más con esa abogada que ya había visto antes. Ella venía con más frecuencia. Sabía que ella estaba detrás de todo, pero Daniel era el responsable. Era él quien firmaba los papeles. Era él quien presentó la denuncia. Era él quien pidió la tutela. Y ya no tenía dudas de que su plan era sacarme de allí poco a poco, con la mentira de que no era capaz de manejar mi propia vida. Me empecé a preparar. Ramiro me recomendó una doctora para que me hicieran un informe que probara mi lucidez. Hice todos los exámenes. Pasé por entrevistas. Tuve que responder preguntas ridículas. Me pidieron que dijera qué día era, quién era el presidente, dónde vivía, cuántos hijos tenía. Salí de la clínica con vergüenza. Me sentí disminuida, como si tuviera que probar que no era una carga.
Pero lo hice porque debía intentarlo. Ramiro presentó el informe, pidió urgencia, adjuntó una petición simple diciendo que yo era víctima de abuso legal por parte de mi propio hijo. Dijo que no necesitaba salir de la casa, que tenía pleno derecho a quedarme y que la cláusula anterior seguía vigente. Pasaron 2 meses hasta la primera audiencia. Fui sola. Ramiro ya no podía acompañarme. Estaba muy enfermo. Su despacho ahora estaba a cargo de otro abogado, un joven que apenas conocía mi caso. Me trató con prisa. Habló conmigo como si fuera una más. Me dio papeles para firmar. Dijo que todo se estaba resolviendo, pero no confiaba en él. Entré a la sala de audiencia sintiendo que algo estaba mal. Del otro lado de la mesa, Daniel estaba con la abogada. Ella sonreía. Él me miraba sin parpadear. Cuando llegó el juez, hablaron como si yo fuera un objeto. Usaron palabras complicadas. Hicieron parecer que era una anciana confundida, olvidadiza, frágil. Dijeron que no cuidaba la casa, que tenía comportamientos extraños, que acumulaba basura. Todo mentira. Intenté defenderme. Hablé con claridad. Dije mi nombre, mi edad, conté todo lo que pasó. Pero el juez apenas me escuchó. Parecía cansado. Quería terminar rápido. Al final, dijo que lo analizaría mejor y daría la respuesta por escrito. Volví a casa con la sensación de que la decisión ya estaba tomada y no era a mi favor. Pasé los días siguientes en silencio, comiendo menos, durmiendo mal. Empecé a cerrar las ventanas con llave. Ponía la bolsa con mis documentos bajo la almohada. Ya no confiaba ni en mi propia sombra. Cada vez que Daniel pasaba por el pasillo, apretaba la mano contra la llave de la puerta. Sabía que estaba esperando el momento justo. Una semana después, llegó la carta. El sobre estaba en el portón. Lo tomé con la mano temblando. Lo abrí despacio. El papel decía que la justicia había nombrado a Daniel como mi tutor. A partir de ese momento, él era el responsable por mí, por la casa, por mis bienes, por mi vida financiera. El juez aceptó su solicitud. Mi informe fue ignorado, y el derecho que mi esposo me dejó fue anulado. Todo con firma y sello. Después de recibir la carta que oficializaba a Daniel como mi tutor, no pude salir del cuarto por 2 días. No tenía más fuerzas ni ganas. La casa que era mía ahora estaba en sus manos. Todo lo que mi esposo me dejó, todo lo que ayudé a construir, pasó a manos de un hijo que me trataba como un problema. Ya no tenía control ni sobre mis propios medicamentos. Daniel guardaba mi cajita en el armario de la cocina. Empezó a controlar la hora en que comía, la cantidad de agua que tomaba, incluso el tiempo que estaba despierta. Decía que era por mi bien, pero yo sabía que era parte de su plan. Quería hacerme parecer dependiente, y ahora podía hacerlo sin esconderse. Los vecinos notaron que ya no salía. Nadie me veía barriendo el patio, ni yendo a la panadería. Daniel les decía a todos que estaba más débil, pero era mentira. Estaba lúcida, solo silenciada. Nadie podía imaginar que él estaba tomando el control de todo a la fuerza, con un papel firmado en la mano. Su plan estaba funcionando. Y no pasó mucho tiempo hasta que vi lo que realmente quería. 2 meses después de la decisión judicial, Clara volvió. Entró por la puerta de la sala como si nada hubiera pasado. Estaba sonriendo, con ropa nueva, el pelo arreglado. Saludó a Daniel con un beso en la mejilla y dijo en voz alta que extrañaba la casa. Él respondió riendo que ahora todo era de ellos. Lo escuché todo desde la puerta de mi cuarto. Mi corazón se aceleró, pero no me moví. Me quedé sentada en el borde de la cama, con la mano en las rodillas. Esperé. Minutos después, Clara tocó a mi puerta. La abrió sin pedir permiso. Dijo: «Hola, ¿cómo está usted? Qué bueno verte mejor». Y salió antes de que respondiera. En los días siguientes, ella volvió a vivir allí. Traía maletas, bolsas, comida, todo como antes. Volvió a usar los espacios como si nada hubiera pasado. Volvió a poner música, a abrir la nevera, a usar el baño sin tocar. Daniel y ella andaban por la casa como una pareja en luna de miel. Él reía con sus bromas, cocinaban juntos, y la radio sonaba todo el día. Ya no escondían nada, y no me consultaban sobre nada.
Era como si yo fuera solo una figura inmóvil allí dentro, una obligación, una anciana al final de su vida que debían soportar hasta el último suspiro. Daniel me decía «mamá», solo delante de los demás. Cuando estábamos solos, usaba un tono neutro, sin cariño, sin respeto. Empezó a cerrar los armarios de la casa con llave. Quitó mi copia de la llave de la despensa. Dijo que era para organizar mejor los espacios. También tomó mi tarjeta de jubilación diciendo que facilitaría los pagos. Ya no tenía acceso ni a mi dinero. Todo estaba a su nombre. Él era el responsable legal. No podía hacer nada. No podía salir, ni protestar. Si armaba un escándalo, podía llamar al médico y decir que estaba delirando. Y eso pasó un día. Me quedé encerrada en el cuarto por horas porque no quería cenar con ellos. Estaba cansada. Al día siguiente, Daniel llegó con un médico. Dijeron que necesitaba una evaluación, que era por mi bien. Me hicieron preguntas otra vez. Anotaron todo. Dijeron que me derivarían a un centro de apoyo para ancianos. Empecé a sentir que estaban preparando mi destino. Querían mandarme a algún lugar lejos, donde nadie me escuchara. Un hogar, un cuarto, una cama simple y silencio. No el silencio de antes, sino el silencio de quien lo perdió todo. Clara volvió a ignorarme. Pasaba por mi lado y fingía que no existía. Daniel hacía como si estuviera ocupado, y así pasaba los días sin que nadie me dirigiera la palabra. Solo me daban comida, medicamentos y me mandaban a dormir. Un día los escuché hablando en el fondo de la casa. Clara decía, «Ahora sí, todo está como queríamos». Daniel respondió con una frase que nunca olvidaré. Fue difícil al principio, pero valió la pena. La casa ahora es nuestra, y ella ya no puede quejarse. Rieron fuerte, como si yo no estuviera ahí. Esa noche lloré en silencio. Por primera vez, no de rabia, sino de vergüenza. Vergüenza de haber criado un hijo que llegó a este punto. Y vergüenza por no haberlo visto antes. Empecé a pensar en todo lo que hice en la vida, en cómo lo protegí demasiado, en cómo decía sí a todo, en cómo acepté sus groserías en la adolescencia, en cómo cubrí sus errores por miedo a juicios. Fui escondiendo todo bajo la alfombra, y al final, crié a un hombre que me destruyó con total tranquilidad. Ya no culpo a nadie más. La culpa fue mía. Yo di demasiado espacio. Pensé que el amor de madre bastaba, que dar comida, ropa limpia y una cama caliente era suficiente para formar carácter. Pero no lo es. Hay que enseñar límites, respeto, verdad. Si tienes un hijo, escucha lo que te digo. No esperes que el amor por él regrese cuando te pise. El amor ciego es peligroso. Si no pones frenos mientras crece, acabarás vieja, sentada en un rincón, escuchando a tu hijo reírse de tu desgracia dentro de tu propia casa. Después de escuchar a mi hijo decir que todo valió la pena y que la casa ahora era de ellos, entendí que no iba a parar. Estaba satisfecho con lo que hizo. Hablaba como si hubiera ganado una batalla. Y mientras él reía con Clara en la cocina, yo me quedé sentada en el borde de la cama, en silencio. Ellos estaban felices. Estaban juntos de nuevo. Y esta vez, con todo como querían. La casa, los muebles, la llave del portón, el control del dinero. Todo era de ellos. Y yo solo seguía ahí porque aún no tenían dónde meterme. Pero eso era cuestión de tiempo. En los días siguientes, Clara empezó a cambiar cosas. Cambió los paños de cocina, tiró mis ollas viejas, mandó lavar las cortinas, puso sus cuadros en la sala, quitó mis fotos de la pared y las metió en una bolsa. Esa bolsa la guardó en el armario del pasillo. Daniel no dijo nada. Aceptaba todo. Cuando pregunté por qué hacían eso, Clara dijo, «Porque ahora es nuestra casa y queremos que tenga nuestro estilo». Di media vuelta y volví a mi cuarto. Ya no tenía fuerzas para discutir. La semana siguiente, Clara trajo gente para limpiar toda la casa. Lavaron todo con lejía. Dijeron que era una limpieza a fondo, pero entendí que el objetivo era borrar cualquier rastro de mi presencia. Hasta la alfombra de mi cuarto la cambiaron sin avisarme. Pusieron una nueva, llena de dibujos coloridos que ni me gustaban.
Cuando dije que prefería la vieja, Clara respondió: «Esta es más fácil de lavar. No tienes por qué quejarte». Daniel ahora manejaba mi dinero. Recibía mi jubilación, pagaba las cuentas y me daba una cantidad pequeña por semana, como si fuera una mesada. Si pedía un medicamento o ropa, decía: «Después lo veo». Cuando pedía ver mis extractos, decía que todo estaba en orden, pero no veía ningún papel, ni tarjeta, ni talonario. Todo estaba con él. Y si insistía, Clara aparecía para decir que era muy terca. Un día intenté salir sola a la farmacia. No llegué lejos. Apenas crucé el portón, Daniel apareció. Dijo que no podía salir sola, que si lo hacía otra vez, tomarían medidas más estrictas. Y agregó que ahora todo era su responsabilidad. Bajé la cabeza y volví adentro. Ya no mandaba en nada. No podía caminar, comprar, ni elegir qué comer en el almuerzo. Esa misma semana, Clara empezó a hablar de un hogar de ancianos. Dijo que estaba buscando un lugar bueno, uno con cuarto individual, comida a tiempo y atención médica. Lo dijo mirándome como si me estuviera haciendo un favor. Dijo que era mejor para todos. Entendí de inmediato lo que quería: sacarme de allí. Quería la casa solo para ella y Daniel. Él se quedó callado. No me defendió. Solo dijo: «Vamos a pensarlo con calma». Pero ya había decidido. Solo no quería decirlo de una vez. 2 días después, llegaron invitados a la casa. Era el cumpleaños de Clara. Trajo amigos, puso música, preparó bocadillos, llenó la casa de gente. No me invitaron. Me quedé en el cuarto todo el tiempo. Solo escuchaba las charlas. En un momento, un invitado elogió la casa. Dijo que estaba hermosa, que parecía nueva, y preguntó si era de ellos. Clara respondió: «Sí, es nuestra. Ahora sí, todo como siempre quisimos». Y Daniel añadió: «Todo legalizado. Nos encargamos de todo. Ahora nadie nos la quita». Luego rieron. Rieron fuerte. Lo escuché. Esa noche no pude dormir. Recordé todo lo que pasó en los últimos meses. Desde el día que me echaron hasta ahora. Pensé en todo lo que hice por él. En cada día que pasé con él, enfermo, pequeño, llorando. En las veces que me quedé sin comer para darle a él. Y ahora estaba ahí, dentro de mi casa, actuando como dueño. Y yo era tratada como una visita molesta. Pero ni a una visita se le trata tan mal. Al día siguiente, Clara vino a mi cuarto con un papel en la mano. Dijo que era del hogar de ancianos, que ya habían hecho la reserva. Dijo que sería bueno para mí, que ahí tendría gente con quien hablar, comida a tiempo, médicos todos los días. Y dijo también que Daniel ya había firmado, que no necesitaba hacer nada, que el lunes siguiente vendría un auto a buscarme. Pregunté si irían conmigo. Clara se rió y dijo que no, que ese era mi nuevo lugar, y que ellos tenían muchas cosas que resolver en la casa. Daniel entró después. Se sentó en una silla y dijo: «Va a ser bueno para ti, mamá. Vas a descansar, y nosotros podremos seguir con nuestra vida aquí». Lo miré y pregunté si creía que lo que hacía estaba bien. Respondió: «Todo lo que hice fue dentro de la ley. Estás siendo cuidada. No tienes de qué quejarte». Luego se levantó y salió del cuarto. El lunes bien temprano, llegó el auto. No era ambulancia, ni auto oficial. Era una camioneta blanca con el nombre del hogar de ancianos en el lateral. La conductora era una joven sonriente. Bajó con una carpeta en la mano, preguntó por mi nombre y dijo que estaba allí para llevarme. Estaba lista desde temprano. Me senté en el borde de la cama con la bolsa en el regazo. No lloré, no me quejé, solo esperé. Daniel apareció en el pasillo. Dijo que la camioneta ya estaba en el portón, que era hora de ir. No había emoción en su voz, ni una señal de duda. Sostuvo mi abrigo. Me lo dio como si me estuviera ayudando a salir a dar un paseo corto. Me levanté, tomé el abrigo, la bolsa, y caminé despacio hasta la puerta. Clara no apareció. Se quedó en la cocina mirando el celular, fingiendo estar ocupada. Ni levantó la cabeza cuando pasé. Daniel me acompañó hasta la acera. Dijo solo: «Cuídate». Luego dio media vuelta y entró. Entré en la camioneta sin mirar atrás. La joven intentó charlar, pero no respondí.
Miré por la ventana todo el camino. No sabía dónde estaba ese lugar. Cuando llegamos, vi un portón grande, un jardín descuidado, un edificio con pintura vieja y sillas de ruedas dispersas en la entrada. 2 mujeres estaban sentadas, una dormida con la cabeza caída, la otra mirando al suelo. La conductora me ayudó a bajar y entregó mis documentos en la recepción. Adentro todo era blanco. El suelo, las paredes, el techo. Las camas eran de hierro, con colchones delgados y una manta doblada encima. Me pusieron en un cuarto con otras 3 mujeres, todas calladas, cada una con su bolsa. Me dieron un armario, un vaso de plástico y una identificación con mi nombre. El enfermero dijo que mi hijo había pagado todo por 6 meses y que, después de ese plazo, él debía renovar. Solo asentí. Me dieron los horarios de las comidas, los medicamentos y las visitas. Dijeron que podía caminar por el patio en las horas libres, pero no podía salir sola. El primer día no comí. El segundo, lo intenté. El arroz estaba frío. La carne, dura. El tercer día tomé café con leche. Y nada más. Empecé a dormir mal. Despertaba en medio de la noche oyendo a alguien llorar. Una de las señoras del cuarto hablaba sola. Otra tosía todo el tiempo. Nadie sonreía. Nadie hablaba del pasado. Solo de los medicamentos, la comida, el médico. Era como si todos esperaran que algo terminara. Daniel no volvió. Ni una visita, ni una llamada, ni una nota. Ni siquiera el día de mi cumpleaños. Los empleados decían que estaban acostumbrados, que muchos hijos dejaban a sus padres allí y desaparecían, que era común. Escuchaba eso y me quedaba callada, pero por dentro sentía que todo lo que viví hasta ese momento había sido en vano. Cada sacrificio, cada decisión, cada renuncia. Pasé toda la vida cuidándolo. Y él me dejó en un lugar donde nadie sabe mi nombre completo. Un mes después, escuché a 2 enfermeras hablando en el pasillo. Dijeron que Daniel y Clara habían hecho una gran reforma en la casa, que cambiaron el piso, pintaron los cuartos, compraron muebles nuevos. También dijeron que publicaron en redes sociales una foto de la sala nueva, con un pie que decía que estaban empezando una nueva etapa con gratitud y paz. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que estaban bien, sabían que yo estaba ahí, y aún así, no sentían vergüenza. Otro día, una voluntaria vino a hablar conmigo. Preguntó si tenía hijos. Dije que sí. Dije su nombre. Y preguntó si él venía a verme. Dije que no. Se quedó en silencio. Luego cambió de tema. Pero vi en su cara que entendió todo. Ya no esperaba nada. Ni disculpas, ni visitas, ni abrazos. Lo que quería era que otras madres aprendieran de mi historia. Pensaba que estaba haciendo todo bien. Le di comida, ropa, escuela, protección, pero no le di límites. No le enseñé a escuchar un no. Siempre decía, déjalo pasar, ya cambiará, ya crecerá. Pero creció sin respeto, sin responsabilidad, sin gratitud. Y la culpa fue mía. No sirve de nada señalar con el dedo. Él llegó donde llegó porque yo lo permití. Si hubiera sido firme cuando me contestó por primera vez, tal vez habría aprendido. Pero lo dejé pasar, y cuando me di cuenta, ya era tarde. Empecé a escribir en un cuaderno que me dio la voluntaria. Escribía frases cortas, sin adornos. Me dejó aquí. Ella ya no me mira. La casa era mía. Yo fui la culpable. Era la única forma de desahogarme. Escribía con letra grande, temblorosa, 1 página por día, a veces 2. Luego guardaba el cuaderno bajo la almohada. Nadie lo leía. Nadie preguntaba. Era solo mío. Era el pedazo de verdad que me quedaba. Las enfermeras empezaron a llamarme Doña Antonia de la Silla. Ya no caminaba mucho. Tenía debilidad en las piernas, pero aún hablaba bien. Aún recordaba todo. Sabía los nombres, los rostros, las fechas. Sabía cada detalle de mi vida. Y por eso dolía más. Porque entendía todo. Sabía dónde estaba, por qué estaba ahí y quién me había puesto ahí. Un día, una asistente social preguntó si quería mandar una carta a mi hijo. Dije que no. Dije que él sabía dónde estaba, que si quisiera escuchar algo de mí, ya habría venido. No necesitaba carta, no necesitaba explicación. Él sabía lo que hizo,
Y estaba satisfecho. Ya lo había oído con mis propios oídos diciendo que todo valió la pena. Y no fue de la boca de Clara. Fue de la suya, de mi hijo. Esa frase fue la última que guardé con fuerza. Valió la pena. Fue lo que dijo cuando consiguió la casa, cuando Clara volvió, cuando me quitaron todo. Se sentía victorioso. Y entendí que, aunque apareciera un día, sería tarde, porque no le faltaba arrepentimiento. Le faltaba carácter. Le faltaba respeto. Y eso no se enseña con mimos. Se enseña con límites. Cosa que yo nunca le di. La vida en el asilo no cambió. Los mismos pasillos, los mismos sonidos, los mismos rostros. El tiempo pasaba lento. Cada día parecía el anterior. Ya no contaba los días. Solo sabía que estaba ahí hace más de un año. Seguía recibiendo medicamentos, comida y baño. Solo eso. Nadie me abrazaba. Nadie me escuchaba con atención. El nombre de mi hijo ya no se mencionaba. La gente ahí ya sabía que no venía. Cuando preguntaban si tenía familia, decía que no. Decía que estaba ahí por decisión de otros. Y cambiaba de tema. Empecé a perder peso. Dormía poco. Mis manos se volvieron débiles. El médico dijo que era natural, que era la edad, pero yo sabía que no era solo el cuerpo. Era la cabeza también. Era el peso de recordar la traición todos los días. Me alimentaba por obligación. Solo masticaba porque me lo ordenaban. Solo me bañaba porque venían a buscarme. Solo cambiaba de ropa porque me la traían. El resto del día me quedaba parada, sentada en una silla cerca de la ventana, mirando un jardín seco, sin flores, sin árboles vivos, sin color, igual que yo. Un día una empleada nueva me reconoció. Dijo que vivía cerca de la calle donde yo vivía. Preguntó si yo era la dueña de la casa amarilla. Respondí que sí, pero que ya no era mía. Dijo que vio la reforma, que quedó hermosa y que Clara había hecho una gran fiesta a fin de año. Me quedé callada. Ella siguió. Dijo que Daniel estaba trabajando con su esposa en una tienda nueva, que habían abierto un negocio juntos y que les iba bien. Y añadió, «Tu hijo parece muy feliz, ¿sabes?» Solo asentí. Después de que se fue, me quedé pensando en eso. Estaban felices, viviendo bien, comiendo lo mejor, paseando en auto nuevo, riendo en las redes sociales. Y yo estaba ahí, sentada, olvidada, sin poder salir, sin dinero, sin opciones. Y todo eso se construyó sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi confianza, sobre mi paciencia, sobre mi silencio, porque fui yo quien lo permitió. Fui yo quien lo aceptó todo callada. Yo crié a un hombre que no mira atrás. Una semana después, recibí la visita de una señora de la iglesia. Trajo una Biblia, unos panes, y preguntó si necesitaba algo. Agradecí. Dijo que había oído mi historia. Preguntó si quería dejar un mensaje para otras madres. Pensé. Me quedé en silencio unos minutos. Luego hablé. Dije que sí quería. Dije que quería dejar claro que un hijo que crece sin límites no aprende qué es el respeto. Dije que ser madre no es decir sí a todo, que dar todo en bandeja no enseña nada, y que, al final de la vida, eres tú quien paga el precio. Le pedí que escribiera esto. Cuiden a sus hijos, pero no dejen que manden. Enséñenles con firmeza. No acepten groserías. No acepten desprecio. Porque si lo aceptan una vez, lo aceptarán siempre. Y cuando se den cuenta, ya les habrán quitado todo. Ella lo escribió. Prometió que llevaría ese mensaje adelante. Le pedí que no mencionara mi nombre. No quería que supieran quién era. El nombre que mi hijo borró. Yo tampoco quería llevarlo más. Ya había perdido todo. Hasta mi identidad. Ahora solo quería que otras madres no pasaran por lo que yo pasé. Un mes después, mi salud empeoró. Empecé a usar silla de ruedas todo el tiempo. Me ayudaban a levantarme, a bañarme, a cepillarme los dientes. Ya no podía hacer nada sola. Sabía que estaba al final. No tenía miedo. Solo cansancio. Mucho cansancio. Cansancio de recordar, de pensar, de esperar. Un día una empleada me preguntó si quería llamarse a algún familiar. Dije que no. Preguntó, ¿ni a tu hijo? Respondí, ya logró todo lo que quería. No necesita verme más.
La noche siguiente me llevaron al puesto médico con falta de aire. Me pusieron en una camilla. Me aplicaron un medicamento en la vena. Me quedé acostada hasta la mañana siguiente. Sobreviví, pero ya no hablaba con claridad. Me costaba abrir los ojos. Y aún así, nadie apareció. Ni Daniel, ni Clara, ni un amigo, ni una visita. Estaba sola, como siempre estuve desde el día en que me sacaron de mi propia casa. Lo que quedó de mí está en ese cuaderno escondido en el armario. Páginas con frases cortas, escritas con letra grande, sin fecha, sin firma. Era mi forma de decir que existí, que tuve una vida, que tuve una casa, que tuve un hijo y que fui olvidada, que fui dejada de lado como si fuera algo viejo, como si fuera un problema que nadie quería resolver. Si estás escuchando mi historia ahora, piensa bien. No confíes demasiado. No aceptes todo en silencio. No te engañes pensando que un hijo que grita cambiará solo. Un hijo necesita ser educado con firmeza, con límites, con verdad. Si no, crecerá pensando que puede sacarte hasta del cuarto donde duermes, como hicieron conmigo. Y si haces como yo hice, acabarás sola, en un lugar donde nadie sabe el nombre de tu madre, de tu padre, ni lo que pasaste para llegar hasta aquí.